presentamos al ingeniero Cristian Feldkamp. El ingeniero Feldkamp es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Tiene un doctorado en la Universidad de Humboldt, en Berlín. Es coordinador técnico de la Comisión de Ganadería de la CREA. Coordina el Observatorio de la Cadena Bovina Argentina, el proyecto de huella de carbono de la ganadería de carne y el proyecto de seguimiento forrajero nacional. Además es presidente de la Asociación Argentina de Producción Animal, APA, y consultor en el área de sistemas de producción animal y además productor ganadero. Se va a referir en este caso al Observatorio de la Cadena Bovina de Carne como herramienta para proyectar escenarios futuros. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la posibilidad de participar y de alguna manera sociabilizar algo que venimos trabajando hace un tiempo, también rescatando y destacando la interinstitucionalidad de este trabajo y algo que nosotros particularmente desde la CREA nos parece muy relevante. Como verán, cambié ligeramente el título porque creo que representa mucho mejor lo que voy a comentar en estos minutos. Faltó agregar que soy reciente padre de trillizas, lo cual justificaría que yo tengo ojeras hoy. Pero bueno, lo que le voy a comentar yo soy solamente la cara visible de este trabajo, de este observatorio, que estamos trabajando con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Estoy tapando acá el logo, el Centro de Estudios del Sistema Agroalimentario y la Facultad de Agronomía a través de la especialización en gestión de la cadena de valor de la carne vacuna. Atrás mío y conmigo, mejor dicho, trabajamos en un equipo y en ese equipo yo solamente estoy haciendo la presentación de este trabajo. Cuando empezamos a elaborar o a discutir la elaboración de esta presentación, justamente me crucé con una revisión de un libro que se había publicado hacía poquito y que salió publicado en la revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, una revisión de Esteban Giovacci y de Roberto Fernández, sobre un libro de Roger Pilke, un profesor de la Universidad de Colorado. Roger Pilke justamente menciona o trata ese libro sobre la intersección entre la ciencia y las decisiones políticas. ¿Sí? Una de las cuestiones que a nosotros nos develaban pensar, armar un observatorio, es cómo hacemos en esta interacción público-privada y desde la academia y desde el sector privado productivo, como es ACREA y técnico, cómo hacemos para favorecer una mejor toma de decisiones. Y esa mejor toma de decisiones requiere este tipo de cosas porque la cadena, y todos podemos acordar que la cadena de valor de la carne vacuna es una cadena muy compleja. Cuando decimos que es muy compleja, tiene dos características particulares. Por un lado, que la respuesta a una norma, a una decisión, muchas veces lleva mucho tiempo en obtener resultados para poder evaluarlo. Si fue buena o fue mala, o fue neutra. Ese es uno de los primeros, características de esta complejidad. Y la otra característica de la complejidad es que no existe una posibilidad de matemáticamente establecer cuál es la mejor política, sino que esa mejor política está filtrada a través de valores y visiones de lo que queremos que sea la realidad. Justamente el profesor lo que hace es a los actores o al papel que podemos jugar desde la técnica, desde la academia, qué rol deberíamos jugar, lo divide en 4 posibilidades. Se lo voy a comentar brevemente para introducir cuál es la visión que tenemos nosotros en el observatorio. Por un lado, la del científico puro, que es aquel que investiga sin pensar cuál va a ser la aplicación posterior en beneficio de la sociedad, sino que sabe que el propio aumento en el conocimiento, incremento en el conocimiento, va a generar un beneficio último a la sociedad, pero no está pensando cuál va a ser la aplicación. Un segundo rol que podría tomar esta área científico-técnica en apoyar la toma de decisiones políticas es la del científico consultor profesional, que plantea que es aquel que uno va a preguntarle le hace preguntas concretas y desde su conocimiento experto dice cuál es la mejor opción. El tema es que usualmente, como la complejidad es muy alta, esta mejor opción que da el consultor profesional usualmente está filtrada
por la ideología y por la visión que tiene de la cadena esa persona. Es interesante ver que estos dos actores, que lo vemos en la vida diaria, y que algunos de nosotros participamos en un papel o en otro en diferentes momentos, estos actores tienen una visión lineal de la realidad. Estos actores tienen una visión, por ejemplo, de ciencia básica, ciencia aplicada, desarrollo tecnológico, beneficio para la sociedad, esa linealidad. Y por otro lado, detrás de esa linealidad y detrás de esa simplificación que está en estos actores, está la percepción que un consenso político sobre cuál es la mejor toma de decisiones políticas ganaderas, en una cadena compleja, está precedida por un consenso científico. ¿Sí? Que hay una posibilidad de que un grupo de técnicos se junten y digan esta es lo mejor, entonces la política tiene que aplicar esto. Entonces, está basado en esto, eso es una simplificación. El tercer actor es el lobista o activista, en el cual utiliza la investigación científica para defender una posición que está muy bien, siempre y cuando declare cuáles son sus posiciones, y esto es muy frecuente, siempre y cuando esto no se esconda en la academia, ¿no? Y por último, es la posición del proveedor de alternativas. El proveedor de alternativas, en este caso, es alguien que está reconociendo la complejidad del mundo, la complejidad de la realidad, que está diciendo es imposible alcanzar un consenso técnico completo sin visiones, sin valores. O sea, en un sistema complejo como la cadena de la carne, la decisión última es una decisión política. Y esa decisión política está filtrada por valores. Esos valores no pueden recaer en las cabezas de los técnicos. Entonces, el proveedor de alternativas, y esto es lo que nosotros buscamos desde el observatorio, es, de la manera más objetiva posible, generar cuáles son los escenarios, cuáles son las alternativas existentes, y después el Estado debe garantizar la discusión democrática para decidir cuál es la mejor política ganadera. Nosotros nos queremos posicionar solamente en proveer esas alternativas. Y por lo tanto buscamos, de manera deliberada, eliminar las subjetividades que puedan existir en las evaluaciones. El observatorio es esta figura instrumental, entonces, este equipo técnico, el cual recopilamos datos, lo transformamos en información, le damos importancia y propósito, lo hacemos de una manera sistemática y permanente para toda la cadena, con el objeto de profundizar el conocimiento, la trayectoria y las tendencias en la cadena, a la vez de crear el instrumental necesario para monitorear y validar el comportamiento de la cadena, de este sistema complejo. Si vemos el proceso general de cómo funciona este observatorio, tenemos este modelo lineal que se realimenta continuamente, es por una parte recopilación de información, de políticas, de tecnologías, de sistemas de producción, cómo funciona la comercialización, la industrialización, los mercados. A partir de esa recopilación de información se hace un análisis duro, un análisis matemático de posibles tendencias. A ese análisis matemático se lo filtra por un análisis blando, que eso es interpretar los resultados de los modelos. Todos los modelos están necesariamente equivocados y por lo tanto hay que interpretarlos, y lo mejor para interpretarlos es interpretarlos en una discusión con referentes de la cadena, para eventualmente generar alternativas por escenarios. ¿Cuál es el impacto de política? ¿Cuál es la evaluación de tecnologías? Evaluación de escenarios climáticos, la posibilidad de detectar necesidades de investigación. Ese es el proceso en el cual estamos inmersos dentro del observatorio. Y les comento algunos números que vemos y que hemos ido calculando dentro de este observatorio. Por un lado, el tema de las exportaciones. Voy a tirar una serie de números que ustedes van a ver que básicamente lo que estoy mostrando es información que se genera. Sí, básicamente información que se genera y se van planteando en diferentes
en diferentes informes que se publican y están en una página web, que después les paso la web. Bueno, creo que todos sabemos, Argentina, 1980, 1990, 2000, 2012, cómo va evolucionando nuestro ranking dentro de las exportaciones ganaderas, y esto usualmente puede llevar a una discusión inmediata de, bueno, che, mirá cómo caemos en las exportaciones, y llevamos a comparaciones con otros países, pero claramente todos los países son diferentes. Acá hay una comparación de 3 variables solamente: el porcentaje de la exportación, de la producción que es exportada, el consumo per cápita y el stock por habitante. Y si uno compara Argentina con, por ejemplo, con Uruguay, vemos que Uruguay tiene mucho más stock, mucho más ganado por cabeza, por cada uruguayo, digamos. Lo mismo puede pasar con Paraguay. Una situación similar tenemos con Australia, pero lo que sucede en Australia, lo que sucede con Australia es que nosotros comemos el doble de carne que los australianos. Pero ellos tienen un porcentaje de exportación enorme al lado nuestro. Si uno empieza a indagar esta evolución histórica, porque nosotros queremos que, evidentemente, para mejorar la toma de decisiones necesitamos mejorar el conocimiento de cómo funciona toda la cadena, de cómo funciona la producción de carne a nivel nacional y a nivel regional también. Y cuando uno empieza a hacer estimaciones de lo que ha pasado durante los últimos 50 o 60 años, se encuentra con cuestiones como esta. Por ejemplo, hasta el año 1982 veníamos significativamente aumentando la producción neta de carne, y estaría muy bueno que dejemos hablar de producción de carne para hablar de faena, cuando nos referimos a faena, porque lleva una confusión en la comunicación del sector cuando decimos producción y en realidad nos estamos refiriendo a producción industrial, es decir, faena. Eso lleva una confusión frecuente. Para hablar de producción neta, en este caso, fíjense, los puntos rojos son la producción neta, esto es descontando los momentos de liquidación, que tenemos 2009. Lo que ha pasado es que a partir de 1982 hasta la fecha, la producción en Argentina no ha aumentado, no aumentó nada. Así que no es un problema reciente, ni los últimos 10 años, 15 años, es un problema de larga data que no aumenta la producción de carne. Una de las razones es que, si uno ve desde 1878 el stock de ganado vacuno en Argentina, desde 1978 no es significativo el aumento de stock en Argentina. Así que hace 40 años, prácticamente 37 años, que no aumentamos la cantidad de cabezas. Y a la vez tampoco aumentamos, desde hace 60 años, la producción neta por cabeza. Si la cantidad de carne que le estamos sacando a cada uno de los animales que tenemos en stock no aumenta tampoco. Esto nos habla a las claras de un problema complejo, y nos habla a las claras de la necesidad de tener un sistema en el cual no hay una técnica que mejore la producción, no hay una técnica que mejore el resultado de toda la cadena, sino que tiene que ser un consenso. Y alentar ese consenso o sostener ese consenso desde el punto de vista técnico, eso es el objetivo de este observatorio. Algunos otros datos: peso medio de faena, que si bien son mucho más vidriosos y tienen mucho más errores en la base de datos del peso medio de faena, también vemos que si bien hay una tendencia a aumentar, es muy leve ese aumento. La tasa de extracción, es decir, la cantidad de cabezas que faenamos o la cantidad de cabezas totales, desde el año 65 hasta la fecha no lo hemos aumentado. Hay un quiebra en la tendencia, pero de todas maneras el P es 0,50, es decir que es totalmente no significativo la regresión. Así que hace muchos años, desde 1989, que no aumentamos la tasa de extracción. Tenemos picos, tenemos caídas, pero son liquidaciones o retenciones, nada más. Una de las cuestiones que también pudimos generar a través de modelos en el observatorio es tener una mejor descripción del pasado. Necesitamos conocer la ganadería desde procesos largos, y por lo tanto es muy importante entender de dónde venimos, entender cuál ha sido la historia, porque si no, vamos a seguir repitiéndola. Pudimos hacer, por algunos modelos sencillos, la estimación de la cantidad de vientres en los últimos 50 años, 60 años en la Argentina. Y con esta información pudimos también calcular
cuál es la relación ternero-vaca, que es un proxy del porcentaje de destete de los últimos 60 años. Y esto es muy importante porque uno puede ver que en realidad nunca fuimos Gardel y siempre estuvimos alrededor de 60, 65%, 70%. Ustedes pueden decir, bueno, evidentemente hay un corrimiento, hay un cambio en los sistemas productivos, y eso es así. Pero es cierto que durante 60 años no hemos cambiado esto. Y esto, lo que comentaba, hay una clara relocalización de vientres. Si uno ve en 1960, la provincia de Buenos Aires tenía más del 40% de los vientres del país, hoy tiene 33%. Y es esperable que eso continúe. Es esperable, digo, porque en el resto del mundo las vacas están donde no puede haber otra cosa. Y evidentemente en la provincia de Buenos Aires puede haber otras cosas, por lo tanto las vacas se siguen yendo. Sigue cayendo, y a pesar de esta caída y de habernos movido hacia lugares con menor productividad forrajera, la tasa de destete y esa producción neta por cabeza, esos indicadores de eficiencia, se han mantenido. Pero igualmente se han mantenido en niveles medios. Y es interesante, y ya casi adelantándome a la charla que va a dar Gustavo Ilíbaras en la próxima, hace 3 semanas fue el Congreso de Ciencia Animal en Estados Unidos, y justamente una persona que está acá y que participó nos decía, una de las cuestiones que están planteando Estados Unidos de la cantidad que emitimos en Argentina, en Brasil y países similares, es porque tenemos muy baja tasa de destete. Al tener muy baja tasa de destete, emitimos mucho y producimos poco. O emitimos la misma cantidad, pero producimos poco. Así que la cantidad de kilos producidos por kilo de metano emitido es muy alta. Es muy baja, perdón. Otra de las cuestiones interesantes que pudimos modelar dentro del observatorio fue la tasa de reposición. ¿Por qué tenemos tan baja tasa de destete? Empezamos a ver algunos valores que no son datos estadísticos, sino que son datos surgidos a partir de resultados de modelos sencillos de rodeo. En la naranja pueden ver el porcentaje de hembras que van a la faena, y en amarillo o en celeste ven el porcentaje de reposición, es decir, la cantidad de hembras que se reponen sobre el stock de vientres a nivel nacional. Y uno ha estudiado en agronomía típicamente que tenemos que reponer 20 o 25%, estamos reponiendo 15% y hay años que reponemos 9%, 8%. Pero en promedio 13, 14% del nivel de reposición. Y claramente, porque si no hacemos tacto, difícilmente podamos eliminar los vientres que no están preñados, y por lo tanto el porcentaje de reposición es muy bajo. Y ese porcentaje de reposición muy bajo también nos permite conocer la vida útil reproductiva de esos vientres. A esto le agregamos 2 o 3 años y nos da el valor promedio máximo de la edad de los vientres cuando son refugados. Y vemos que hay momentos como la liquidación del 2008-2009, en el cual tenemos aumentos significativos en los años, en la edad promedio del rodeo, pero ya cayendo. Esto es claramente un símbolo de mayor retención de vientres, por lo tanto la vida útil reproductiva hoy está aproximadamente en valores promedio. Imagínense que estos son alrededor de 7 años, en los últimos 50, 60 años, 7 años la vida útil reproductiva del rodeo. ¿Sí? Que nosotros en promedio a nivel nacional estamos refugando los vientres a 8 o 10 años de edad. Que para algunas zonas es adecuado, pero seguramente para otras zonas es muy alto. Un tema interesante es ver, y ya casi en tiempos coyunturales, digamos, en periodos ya mucho más cercanos, y no yéndonos a la historia de 50 o 60 años, son los porcentajes de hembras en la faena. Una de las cuestiones que nos interesaba ver es que en realidad el porcentaje de hembras en la faena no es un indicador suficiente de la posición en el ciclo, y por lo tanto lo que hicimos fue para 40 o 50 años de datos, calcular cómo se movió el rodeo entre 2 años, si aumentó o se redujo, y cómo fue el porcentaje de hembras en la faena. ¿Sí? Por ejemplo, vimos que todos los años que están acá abajo hubo liquidación, y en todos los años que están por arriba hubo retención, se aumentó el stock. Y vemos que si uno lo divide de esa manera, la mayoría de los años donde se faenó
menos del 47, perdón, más del 44% más del 44% de la faena era hembra, hubo una liquidación, aunque hubo algunos años que con 42,5% de hembras en la faena también hubo liquidación, y una fuerte liquidación. Pero hubo años en donde se faenó, en la faena había más del 45% eran hembras, sin embargo el rodeo aumentó de un año al otro, y eso es porque hay una interacción entre porcentaje de hembras en la faena y porcentaje de destete, claramente. Pero al verlo de esta manera, vemos, y separamos en 43 y 44 la línea, vemos cuál es la posición actual que estamos y seguimos después de una clara retención, después de una fuerte liquidación, empezamos a retener cada vez menos, pero seguimos en un estadio de baja retención. Y esto lo hemos hecho para diferentes periodos, a ver si ese 44 y ese 43% difería entre periodos de años, entre 10 años, los últimos 10 años, los últimos 20 años, los últimos 30 años, y siempre fue 43 y 44 el rango aceptable. Otra cuestión interesante que estamos siguiendo es las tasas de extracción de novillos y novillitos, y si uno lo ve en los últimos 10 años, lo que ha pasado, pasamos de una tasa de extracción del 65% en novillos y novillitos a una tasa de extracción del 90%. Básicamente lo que nos está mostrando eso es que desaparece mayoritariamente la recría, o se hacen mucho más breves, porque al tener una tasa de extracción tan alta, lo que pasa con la duración de la invernada es reducirse significativamente. Que uno esto lo puede ver como un proceso virtuoso, y seguramente muy relacionada a la entrada del corral, virtuoso en el sentido que no hemos reducido significativamente el peso medio de faena, y así todo teníamos allá en los 80 más de 20 meses en la invernada, y ahora tenemos invernadas en promedio de 13-14 meses. Lo que es hablar a nivel nacional, una duración de la invernada muy corta. Por lo menos a nosotros nos sorprendió verlo. Nosotros en el movimiento CREA hay un relevamiento y conocemos lo que están haciendo los 2000 productores, pero a nivel nacional nos llamaba la atención que fuera tan breve esta duración. Y es interesante también ver que a partir de toda esta información que vamos generando, podemos hacer algún uso como escenarios de corto plazo, y esto lo podemos hacer a principio de año y saber de manera lo más objetiva posible y al menos de manera explícita, decir cómo lo calculamos y poder discutir sobre si lo estamos calculando bien o mal. ¿Cuál es la oferta de carne per cápita? Esto es conociendo la tasa de extracción de machos y el porcentaje de hembras en la faena, haciendo escenarios de cuál es la exportación potencial y el peso medio de faena. Generamos algunos escenarios sobre cuál puede ser para diferentes tasas de extracción de machos, porcentaje de hembra en la faena y peso medio, cuál es aproximadamente la oferta per cápita de carne, que está alrededor de esto, sin ninguna duda, por lo menos al discutirlo con algunos referentes, estos valores estamos pensando entre 59 y 62. Lo interesante es generar una metodología clara, explícita, y tenerlo con mucho tiempo de anticipación, poder estimar estos valores. En síntesis, lo que estoy comentando es, claramente hay un estancamiento de stock y productividad. Hay un corrimiento en la producción que a pesar de corrernos a zonas de menor potencial productivo, la productividad se ha mantenido y la productividad por animal se ha mantenido. La cría es la que mantiene esos niveles históricos de productividad media. Hay países que tienen productividad mucho menor, así que no vamos a decir que productividad muy baja, pero es muy mejorable. ¿Perdón? Sí es interesante ver que el engorde se ha acelerado significativamente sin modificar significativamente el peso de faena, lo cual es un aliciente, es decir, que no hay necesariamente que asumir que los productores no adoptamos tecnología, sino que se adopta tecnología y estos productores están mostrando que se adopta tecnología, que se puede adoptar tecnología. Hay que ver cómo hacemos para que se adopte mucho más tecnología. Hay que encontrarle esa vuelta. Y tenemos disponibles herramientas para generar escenarios de corto, mediano y largo plazo. Es interesante ver que cuando uno quiere generar estos escenarios de corto y largo plazo, o
o mediano plazo también, principalmente de mediano y largo, muchos de los escenarios están teñidos por la visión o por la ideología que nosotros y los valores que nosotros podamos tener los técnicos. Por lo tanto, para nosotros es importante y es crucial que esos escenarios sean planteados en mesas de decisión política. Esa mesa de decisión política es la que debe alimentar con cuál es el tipo de escenario que se quiere evaluar a través, o que los técnicos podemos evaluar. Y nosotros dar las alternativas de cuáles son los valores que se van a obtener a partir de las diferentes decisiones que se puedan tomar. Es importante la integración de este proyecto que estamos mencionando de observatorio con los dos proyectos que se van a estar charlando hoy, el anterior que presentaba el doctor Westergel, que es la información sobre producción forrajera, porque evidentemente toda la producción, todas las estimaciones de escenarios son hechas con modelos, y esos modelos están alimentados en última instancia, igual que las vacas, de pasto. También de grano, pero gran parte de pasto, porque más del 90% de lo que comen nuestros animales es pasto. Y por otro lado, también interaccionando fuertemente con lo que nos va a comentar Gustavo posteriormente sobre las emisiones. Así que la posibilidad del observatorio es generar, en estos momentos, generar escenarios ante diferentes políticas que se puedan plantear o medidas que se puedan plantear, o escenarios climáticos o tecnológicos, de adopción tecnológica, ver no solo la oferta, la producción, el consumo, la exportación, el valor bruto, sino también en poco tiempo más estimar cuál es la huella de carbono de esa oferta. En los próximos pasos que estamos pensando, seguimos en la etapa de recopilación de información. Llevamos más de 700 variables mensuales y más de 225, 226 variables anuales que alimentan el análisis duro que le estoy mencionando acá. Estamos relevando los sistemas productivos a nivel nacional y para eso nos valemos de información que genera el Ministerio, información que ya generamos antes de ACREA y de otras instituciones, para ver qué es lo que están haciendo los productores, qué es lo que estamos haciendo los productores ante diferentes escenarios políticos, climáticos, cómo están configurados esos sistemas productivos. Tenemos un sistema de seguimiento continuo. Estamos trabajando fuertemente en el área de industria para poder modelar toda la parte de industria. Tenemos generado los escenarios de mediano y largo plazo, que en el próximo paso es convocarlos a muchos de los que están presentes para discutir a través de un análisis blando el impacto que pueden tener esos escenarios de mediano y largo plazo, para finalmente realizar estos informes de alternativas lo más objetivo posible. Muchas gracias por la atención.